son las 8:59 de la mañana. No, las 9 de la mañana prácticamente ya. Que son las 10. ¿A las 10? Sí. Hoy estoy durmiendo, chaval. ¿De veras? Es verdad que son las 10. Mira, pues estamos entrando en la 38, la avenida 38, y nos vamos a ir un momentito solo para ver cómo está el mar. El motivo es que voy a ver hasta él Domínguez, esa persona que es asesor financiero tan importante aquí en la Riviera Maya para tantos desarrollos que lo necesitamos y tantos clientes que lo necesitan para conseguir su préstamo hipotecario. Nos va a hablar de ciertas cosas que es de vuestra... Bueno, es una información muy buena para vosotros. Estoy aquí por la 38 bajando, perdonad que no haya enfocado bien la parte de abajo. Y se ve estupendo, ¿no? Lo que sigue. Qué cosa más bonita tenemos aquí de vista del mar. El mar se ve tranquilo, hermoso, con ganas de parar el carro y meterte en el agua. Pero voy a estar nada que 3 o 4 minutos porque he quedado a las 10 con él y son las 10. O sea que si no grabo ahora, no sé a qué hora voy a poder grabar. A ver, ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo? No ibas a bajar Ya, y mira cómo te llama la es que atención. no quería bajar por mis zapatos, que no quiero llenarlos de arena ahora. A mí me pasa igual, pero es que voy así, bien vestidito, voy bien arregladito, no voy de playa. Pero es que esta playa enamora. Ayer estaba estupenda y hoy... Oye, papá, ¿no te dices cuenta cómo vamos? Tú vas de azul de camiseta y verde pantalón, yo voy azul de pantalón y verde camiseta. Bueno, eso sin querer, porque yo no sabía cómo iba Alex. Lo vengo de buscar del gimnasio, ¿es así? Sí. Pues ya ves cómo está el mar. Una alberca gigante. Ya tiene un poquitito más de arena. Aquí sí, aquí ya tienen un poquito más de arena. Ya pueden disfrutar de poner sus cosas y de bañarse. Pues así de hermoso se ve esto hoy. Chavalote. Y está hermoso, no, lo que siga, que sí. Qué cosa más bonita. ¿Cómo se ha tirado el pájaro a pescar? Increíble, ¿eh? Eso no lo había visto yo en una gaviota, porque eso es una gaviota. A ver si repite. Fijaros este. Fijaros cómo se va a tirar. A ver si lo hace de nuevo. Mira, 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 ahí va. Ah, no, no se metió. A ver, vamos a ver. Otra vez. Ahora. Tampoco. Algo le frenó. Qué pena. ¿Qué? Las gaviotas estas se tiran a pescar y de verdad que se tiran así de puntiagudo. No lo había visto eso así. Oye, nos tenemos que hacer una foto, Alex. ¿Me la haces con mi celular? O si la tenemos que poner de portada o alguna cosa de esas. Papá. Sí. Pues ya hemos hecho unas fotitos. Y la verdad es que fijaros cómo se ve. Y lo que os digo siempre, que estas horas, ahora mismo son las 10 de la mañana y no hay casi gente paseando, algunos bañándose, pero todo un ambiente muy tranquilo, muy relajante. Pues yo creo que ya nos vamos a ir, ¿no, chaval? No me entra ninguna gana de irme, pero hay que hacerlo. Y nos vamos porque es de un interés muy bueno para vosotros, muy interesante. Hasta es una persona que se explica muy bien y que busca soluciones a los problemas de todos. Así que, con muchos años de experiencia aquí en la Riviera Maya, yo diría que unos cuantos más de 15, luego nos lo va a aclarar a ver cuántos años. Nos despedimos de aquí de la 38, esto es Magical. Y aquí en la misma 38 nos vamos a ver. Seguramente nos vamos a ver en Urban Tower, que es un desarrollo que lo grabé la semana pasada, que está ya cerca de entregarse y que tenéis que ver ese vídeo si os interesa un desarrollo con un acceso tan fácil a lo que es la playa. Aquí estamos subiendo por la 38 hacia la Federal y
una vez que pasamos aquí la 30, el semáforo este que tenéis delante, vamos a llegar a Urban Tower. Ahí vamos a buscarle un lugar donde dejar el carro y vamos a entrar. Urban Tower es este desarrollo con esas palmeritas que veis arriba. Se va a entregar seguramente en marzo, creo que hablamos el otro día. Y aquí delante, en el descampadito ese que hay las vallas azules, se va a hacer un desarrollo nuevo de la misma empresa. Así que la misma constructora se puede decir. Así que luego, más adelante, vamos a hablar de este proyecto también. Y esta es la avenida 30. Una de las principales que cruzan todo Playa del Carmen. Pues aquí estoy en las oficinas de Urban Tower. Y esta sería la entrada al desarrollo que todavía se está arreglando. El otro día lo grabamos. Entonces se está adecuando. Y la alberca que está aquí. La alberca es una pasada. Luego lo vamos a grabar. Vamos a entrar a la oficina. Voy a parar un momentito. Acabo de entrar. Alex está ahí con las clases online de la escuela. Y yo aquí con Azael. Azael, hemos hecho muy bien en vernos porque no todo es vender departamentos. También hay la parte financiera. Ahí es donde tú nos vas a ayudar como el año pasado lo has hecho. Estamos ya en 2022. No nos hemos visto hasta ahora. No, por eso estoy muy contento porque hay mucho que platicar, mucho que hablar y sobre todo de agradecer. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Qué bueno, pues agradecer sí, a tantos seguidores que te han consultado, a tantos seguidores que también me han consultado a mí. Muchas gracias y nos vamos a ir a otro sitio a hacer la grabación porque aquí estamos en las oficinas con uno de los vendedores y aquí puede entrar cualquier cliente en cualquier momento. Vámonos a uno de los departamentos de muestra, ¿te parece? Vamos para allá entonces. Vale, nos vamos para allá. Bueno, mientras nos vamos al departamento de muestra, voy a parar un momentito aquí para entrar. Esto ya va agarrando color, ya tenemos el lobby casi colocado. ¿Nos vamos para el departamento? Vamos para el departamento. Buenos días, Buenos días. Bueno, pues así están lo que es ahora las amenidades. Ya se ven bastante bonitas. Algunos ya se han entregado, aunque se entregan en marzo. Hola. Buenos días. Qué bonito está quedando. Ya sabéis que todavía quedan algunos a la venta. Y por aquí nos vamos a dirigir a lo que es el departamento. Ahí voy a entrar por la puerta. Este es el departamento de muestra que tiene, decorado, amueblado y equipado. Ya lo hemos grabado el otro día. Este es el de 3 recámaras. Es la misma medida que el de 2 recámaras. Y esta es la recámara principal. Bueno, yo lo veo muy bonito, muy bien decorado y amueblado. Nos vamos a sentar aquí, precisamente. Esta es una pequeña terraza que tiene. Y aquí nos vamos a sentar y vamos a hablar. ¿Quieres? Hola, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás? Acabas de Paco? llegar. Oye, ¿me das permiso para grabar aquí en este departamento que tenemos? Señor, estás en tu casa. Bienvenido. Gracias. Este es de una recámara, ya lo veis, lo bonito que se ve. Y les recordamos que se entregan solamente equipados, no se entregan amueblados ni decorados, ¿no? Sé que no se entrega solamente equipado, pero tenemos el paquete de muebles adicional para el que guste. Bueno, pues si algunos de los que ven el vídeo están interesados en saber los precios, aquí os voy a echar una mano. Acordaros que hace pocos días que hemos grabado aquí. Yo creo que fue el sábado, ¿no? Sí, El sábado, sí, sí. mal no recuerdo, sí, Paco. Bueno, conocías a Azael, ¿no? Sí, claro, hace años. Aquí te conoce toda Playa del Carmen, toda Riviera Maya te conoce. Por bueno o por malo. Mira, muchas veces voy andando por la calle y digo, oye, ¿cuántos años lleva Azael en este mundo? Y yo creo que un día me dijiste 17, pero no estoy seguro. Sí, yo cumplo 18 ya este año. Ya, 18, ¿no? Sí. Son años, porque el que diga 17 años no son tantos, pero es que la Riviera Maya es muy joven. Pues sí, tienes razones. Llegué cuando no había nada. No había casi nada. Ya hay mucha gente que lleva muchos años más, pero en eso quiero decirte que esta ciudad creció en 18 años lo que una ciudad como Tlaxcala, como Texcoco, lleva 400 años y no lo ha hecho. Es correcto. En estos años te habrás encontrado con preguntas, problemas, soluciones, bancos, historias, cómo está el país en ese momento, los intereses, Esto las vamos a personas. hablar el día de hoy Sí, y ¿no? agradecer, y aquí que está Glory que se suma aquí, quiero que de verdad, es que es un equipo, lo que tú has hecho, lo que hemos hecho, Sí, claro. de Claro. manera de, ella la conocí hace ya más de 12 años, Ujú. y la gente que sigue en este ambiente como tal, Paco, vamos a llamar, no sobreviviendo porque estamos viviendo de esto Así es. comemos, ahora ya tenemos hijos, ahora ya ha sido, o sea, hemos crecido en esta ciudad que nos ha dado mucho, y hoy el video más que de esto es de agradecer, porque estoy muy contento que ya está en el súper, nos están pidiendo los autógrafos, y ha sido bastante emotivo gracias a la sinergia que hemos hecho. Exacto. Qué bueno que la gente cuando viene aquí, aparte de que estén interesados en tus explicaciones, te reconozcan y sientan que les ha ayudado a que te compren o no.
tú le has dado una vía para que ellos puedan realizar su sueño, que es comprar en la Riviera Maya, ¿es así? Es así, Paco. Pero bueno. sobre todo la amistad, es que ya permuta más porque como quiera, la compraventa del inmueble ya está de más. Y eso es lo que yo quería lograr contigo, ¿no? De verdad, primero, cuántas cosas ya nos enseñó esta pandemia. Y una de esas es la salud y permutar la amistad. Bueno, mira, te voy a decir una cosa que a mí me ha pasado en mi vida personal. Yo, cuando no tengo mucha experiencia de bancos, cuando no tengo mucha experiencia de lo que son créditos, cuando yo tengo que preguntar en un banco o a una persona que vive de ese tema, yo le tengo miedo. Digo, claro, no sé si me va a ayudar o me va a llevar al ramo que él quiere. Y yo contigo siempre he tenido la sensación de que buscas lo mejor para el cliente, que aparte me he sentido amigo tuyo y que aparte que lo que transmites es esa buena vibra que yo necesito para que la persona que está en el extranjero con ganas de invertir aquí sienta que tú eres un apoyo, que no eres una persona buscando tu interés personal. Es que imagínate, Paco, que nosotros vamos a Barcelona o a Madrid a comprar una casa. ¿Y quién nos ayuda? Claro. ¿Quién nos ayuda? Y encontrar una persona como tú, como Glory, como yo, es una bendición, ¿no? Porque al final ninguno de los tres cobramos honorarios por hacer esto, ¿no? Eso hay que recordarlo, Sí. porque quizás no lo entiendan. Pero mucha gente comenta, ya sabes, que se ve, ¿y por qué lo haces gratis? Pero no, o sea, a mí me paga el banco, a ella le paga el desarrollador y bueno, tú obtienes comisiones. Igualmente por el desarrollador, igual. Son los mismos precios, los mismos descuentos y yo no le voy a subir nada a la tarifa al que compra. Igual como tú tampoco le vas a subir la tarifa, sino que le vas a buscar la mejor tarifa. Correcto. Dentro de lo que hay en los bancos actualmente. Sí, tampoco trabajamos gratis, eso yo lo sé, la gente comenta mucho eso, ¿no? Entonces, pues bueno, pero lo importante es que si yo voy a Madrid o a cualquier parte de España, ¿quién me ayudaría a comprar un inmueble así como lo hacemos nosotros? Pues yo creo que la persona que te transmita esa cercanía, que te transmita esa parte buena de lo que vas a hacer y que te diga los problemas de verdad, los que hay reales, que no te ponga fantasías para solamente venderte. Tú le vas a buscar la solución al cliente dependiendo de lo que tú recibes del cliente. Correcto, pero tú lo dijiste, yo me sentiría incómodo, inseguro, pues no tendríamos a nadie quien conocer. Claro. Entonces, esa sinergia que hemos hecho aquí entre los tres, pues ha sido la garantía de que la gente venga a comprar con los ojos cerrados. Bueno, pues yo estoy contento porque a mí ya me están agradeciendo las primeras compras que han hecho este año pasado. Me he encontrado con clientes que me han venido, Paco, venga al departamento, vamos a celebrarlo. Estoy muy contento con la compra que he hecho, ha sido mejor de lo esperado. Eso me ha alegrado mucho. Yo estoy seguro que a Gloria también le ha pasado algo parecido. Sí, claro. No hay nada más satisfactorio que un cliente, valga la redundancia, satisfecho, ¿verdad? Claro que sí. Sí, de verdad. Así que lo primero que vamos a hacer es agradecer. Así es. Bueno, pues vamos a parar un poquito y nos vamos. Sí, Gloria, vas a hacer tu trabajo. Mucho. Voy a empezar, así es. Así es. Bueno, hace rato empecé, pero llegué a la oficina ya a ubicarme. Nos vemos. Va, Hasta venga, luego, bye, gracias. buen día. Nos vamos a sentar Gracias, por acá. Alex está con la clase online en este momento. Vamos a buscar una situación en la cual, sí, en la cual podamos hablar de una manera que tenga claridad la carita esta hermosa que tiene aquí Azael. Bueno, Azael, vamos a ver. Hemos terminado 2022, los clientes te conocen en todo este año pasado y quizás algo del anterior. Sí, sí. Algunos de ellos, porque se han unido al canal más gente, entonces para muchos de ellos va a ser la primera vez que te escuchen. Yo estoy muy contento de hablar contigo. Yo te conocí cuando trabajaba en una empresa inmobiliaria. Viniste a darnos un cursito de cómo ayudar al cliente a que su inversión se pueda hacer segura. Correcto. Y entonces, desde aquel entonces me gustó tanto cómo te expresas, cómo te explicas. Te sentí tan cercano, sentí tanta facilidad de poder llegar a hacer un préstamo, que dije yo a Azael le tengo que entrevistar para que las personas que quieren invertir en la Riviera Maya sientan que su decisión puede ser acertada de una manera más fácil, que es contactando contigo también. Cierto, cierto. Y primero, bueno, reitero mis agradecimientos a ti de entrada por permitirme hacer esta sinergia comercial. A Alex, por supuesto, que forma parte de... Y que, sin duda, felicitarte, Paco, porque... como tú acabas de expresar hace un minuto, lo más natural posible, tú vas llegando, ya estás grabando, nosotros no sabemos que estás grabando, siempre natural. Esa es la forma más clara de transmitirle a los followers lo que estás viviendo, sintiendo y transmitirles que están invirtiendo en un lugar seguro. Eso creo que te debo felicitar porque no lo había hecho nadie, te lo estoy diciendo, y la verdad que sí, te felicito mucho, ha funcionado.
Gracias, Rafael, pero yo creo que lo hago simplemente porque tú transmites lo que... Tú me lo transmites a mí, yo tengo que conseguir que tú, lo que me transmites a mí, el seguidor sean mis propios ojos y sientan lo mismo que yo siento. Entonces, esa facilidad que vosotros me ponéis, porque tenéis unos caracteres tan buenos como Glory, pues eso es lo que yo intento. Que luego compren o no compren, ese es otro tema. Ahora mismo no estamos vendiendo, estamos dando información para ver en qué les podemos ayudar. Por ejemplo, uno de los temas estrella que tenemos aquí en México de cara al que vive en el extranjero, porque somos muchos los que venimos del extranjero aquí a invertir, somos muchos que estamos fuera viendo el vídeo y no sabemos cómo se puede llegar a hacer una inversión aquí inmobiliaria en México, no lo sabemos. Entonces, explícame un poquito ese tema. Sí, y para la gente que se está incorporando al canal, bueno, yo soy Asael Domínguez, mejor conocido aquí ya como el Mortgage Broker, y ese es un mito, un mote que nos pusieron aquí por la profesión que desempeño. Soy exfuncionario bancario, ahora emprendedor, donde ayudo pues, precisamente a potencializar a la gente que quiere invertir en un inmueble, en un terreno, en una construcción, en alguna propiedad para comprar aquí en la Riviera Maya, en Quintana Roo o pues en cualquier parte de México que pueda yo ayudarles. Estoy ya con 18 años de experiencia y trabajo con los principales bancos de México que nos permiten ellos obtener un financiamiento para que ustedes puedan comprar, porque siempre pues hay mucha gente, Paco, que no puede tener todo el cash, ¿verdad? Claro. Entonces hablábamos en un video del famoso cash buyers, que este estado como tal pues no es como tal un cash buyers. Hay mucha gente que requiere de un financiamiento y que puede tener un 30%, incluso un 20%, y habrá las personas que solo tienen un 10% y que les estamos ayudando para poder potencializar ese dinero. Entonces, además de eso, es toda la asesoría que yo le llamo Customer Experience o experiencia del usuario, donde desde que ponen así, Paco, desde su casa Google y ponen comprar departamento en Playa del Carmen, pum, enter, empieza toda la historia. Y lo importante es que nosotros encontremos esa gente que está buscando para que caiga en buenas manos y no sea y su experiencia de compra sea precisamente una excelente experiencia del usuario. Eso es a lo que me dedico principalmente. Y ahora, si yo, por ejemplo, que soy de España, yo llego aquí, ignoro todos los detalles legales de México, los ignoro todos. Y sin embargo sí que tengo las ganas de invertir porque me encanta, esto es un paraíso. Y quiero comprar un departamento. Puede ser para luego rentarlo cuando yo no estoy aquí, puede ser para lo que sea. Pero lo importante de todo esto es que yo quiero comprar. ¿Puedo comprar siendo extranjero? Sí, fíjate que llevamos 2 años trabajando con un lender, con una financiera que le presta a los extranjeros. Extranjeros, llámese, que no cuentan con una residencia permanente o temporal. Recuerda que aquí en México vive como tú, extranjeros que ya tienen a lo mejor una residencia permanente o temporal, pero estamos hablando ahorita de los extranjeros que vienen de vacaciones. Exactamente. Ajá, y que son turistas. O que están en el extranjero viendo el vídeo y deciden comprar porque los vídeos que ven a diario mío, que yo hago mi día a día, mi vida, no solamente hago bienes raíces, grabo playas, cenotes o lo que sea, Ignacio. Y les explico cómo me siento aquí, pues ellos deciden pues ya directamente hacer una inversión. Y es que es un gran ejemplo lo que acabas de decir. ¿Por qué, Paco, tú te quedaste a vivir aquí? O sea, voltea tu cámara y dinos en 30 segundos, ¿por qué te quedaste a vivir aquí? Bueno, yo vine aquí a México, yo creo que lo he explicado muchas veces, me casé aquí en México, conocí a una persona maravillosa aquí en México, no funcionó el matrimonio y ya tenía la opción, o me voy a España o me quedo en México. A mí México me enamora, me encanta, me trataban muy bien aquí. Pero dentro de lo que es México, yo elegí Riviera Maya porque estando en España muchas veces el Caribe, no sé qué, pues ya que estoy aquí quiero conocer el Caribe, ya me empecé a meter también con otros youtubers a ver cómo hacían su vida por acá. Y al final busqué la mejor opción para que mi hijo, con el dinero que yo tenía mensual, pudiéramos vivir acá, él tuviera escuela y tuviera todo. A partir de ahí ya empecé a crecer, porque los 3 primeros años no fueron fáciles, ¿eh? Fui viviendo lo más justo, adaptándome a todo, a cómo funcionaba el papeleo. Por suerte pude hacer lo que es la residencia permanente al cabo de 2 años. Y a partir de ahí ya, pues quiero comprar mi departamento, quiero comprar mi casa y vivir aquí. Estoy enamorado, me encanta. Ahí es cuando nace Asael en la historia. Claro. Que cualquier persona como tú que quiera comprar ya su casa, entonces empieza a indagar cuáles son los pasos, cuáles son los procesos, qué se necesita. Y aquí hay que decir esto,
Gracias, Paco, tenemos más de 1800 visualizaciones del video que explico qué es un fideicomiso, que ya hasta lo sale comercial, y a mí no, yo no he recibido dinero, pero ya sale comercial. Entonces, gracias a esa gran sinergia, ese video ha dado muchísima gente, ha estado comentando cuando estoy explicando pasito a pasito cómo se identifica. Si no lo han visto, si quieres lo dejamos en la descripción del video, porque es un video que hice ya. De hecho, quiero hacer uno nuevo porque ese video es del 2018, entonces vale la pena actualizarlo. Pero ese es proceso, la gente que sepa por qué se tiene que constituir un fideicomiso en México, en la zona restringida, cómo obtener un financiamiento, la vida financiera, cómo puedes abrir una cuenta en México, cómo puedes empezar a invertir. Es un mundo, ¿no? Porque como tú lo haces en España o lo hacía cualquier persona que nos está viendo, sí, pues lo tiene que hacer aquí. Y si tenemos una persona que te pueda orientar, asesorar, pues aquí estamos a la orden, ¿no? Cada país tiene unas normas, unas leyes y hay que adaptarse a ellas, y dentro de esa adaptación vosotros habéis buscado lo más fácil para lo que es el comprador, el inversor. Le vamos a aclarar, si eres extranjero, una de las formas más seguras de comprar un departamento o un inmueble es el fideicomiso. Hay dos fórmulas, pero la que más recomiendas es el fideicomiso, ¿es así? Bueno, realmente, como siempre lo decimos textualmente, Paco, el fideicomiso de zona restringida es la única vía legal, jurídica, para que un extranjero pueda ser dueño de un inmueble. Es la única, ¿ok? Cuando dices la única, yo te voy a rectificar algo, porque más de uno dirá, bueno, vamos a ver, para ahí hasta él, que hay algo que no me cuadra. Y si yo monto una empresa, siendo extranjero, ¿la puedo montar y comprar un inmueble? Sí, la respuesta es sí, pero también tengo que decir la verdad, no es tu propiedad, es de la empresa. Claro. No es tuya. Ahí Entonces, está. por eso regreso a mi regla número 1. Espera un momento, antes de que regreses. Ajá. La propiedad, cuando eres extranjero, no la puedes poner al 100% a tu nombre, ¿que no? Tienes que tener un socio, Mexicano. constituir una empresa y empezar a tributar, pagar impuestos y todo lo que conlleva. ¿Y el socio qué tanto por ciento tendría de la empresa y qué tanto por ciento tendrías tú? Podría ponerle 99 yo, que soy extranjero, y 1, pues el socio, pero sigue siendo de los dos Muy bien. y de la empresa. Entonces, la manera legal de que esté a tu nombre es un fideicomiso. Es la única vía legal. Hay una cosa que acabo de decir. La manera legal de que esté a tu nombre. Muchos, cuando leen lo que es un fideicomiso, piensan que no está a tu nombre, que está a nombre de un banco. Hay que aclarar ese tema. Es muy importante eso, y se llama copropiedad. Esa es la palabra que se usa nosotros en México. Es como cuando tú te casas aquí en México, creo que también en España y muchas partes del mundo hay un régimen en el cual se llama sociedad conyugal, bienes mancomunados. Es correcto, ¿no? Entonces, cuando tú te casas en ese régimen y adquieres una propiedad, pues es tuya al 50% y de tu esposa al otro 50%. En este caso el fideicomiso es lo mismo, es una copropiedad. Estás con un banco en copropiedad. De hecho, si tú fueras a sacar tu predial, ahorita podemos platicar en un tip que quiero darles a ustedes, tu predial va a salir como tu nombre y copropietario, o el banco y copropietario. Por eso es que estás en copropiedad. Pero quiero aclararles algo importante. El que esté escuchando esto piensa que compra una propiedad al 100%, la paga al 100% y solamente tiene el 50%. Eso hay que aclararlo. No es así, ¿no? No. Es un poquito enredado, pero el banco recibe o retiene la propiedad. Es que fideicomisos hay muchos. Hay Claro. como 1000. Este que estamos hablando es el de la zona restringida. Entonces simplemente... Eso es otra cosa que tenías que aclarar antes de seguir hablando. No, el extranjero puede comprar en México, sí, sin fideicomiso, pero en las zonas restringidas como la que estamos actualmente o cerca de la frontera es obligatorio. Sí, y es que esa es otra, creo que tenemos una lista de preguntas enorme, Claro. pero vámonos por esta. Recuerden todos, ya eso creo que ya lo saben todos, en el video les dije que son 50 kilómetros del mar para acá y 100 kilómetros de frontera. Entonces aquí tenemos frontera y tenemos mar. Pero si ustedes adquieren una propiedad, un terreno, lo que sea, en la Ciudad de México, ahí no tienen por qué hacer un fideicomiso, Paco, porque Claro. están dentro o fuera de la zona restringida. Ahí está. Y la gente dice, eso creo que a veces se les escapa. Oye, pero entonces sí se pide un permiso especial, es todo, no hay que hacer mayor cosa y se constituye, se eleva a una escritura pública como normalmente lo hacemos en las compraventas.
Es muy importante que hayamos aclarado eso porque yo la pregunta no la hice bien, no la hice bien. Ya me fui directamente a la zona restringida sin haberlo dicho. Estábamos hablando de fideicomiso de un extranjero cuando compra aquí en la Riviera Maya, por ejemplo, que es zona restringida, como si compras en Baja California, como si compras en Vallarta. Son zonas de costa importantes, ahí hace falta un fideicomiso. Y como acabamos de aclarar, Puebla, Ciudad de México, estados ya del centro de México, no hay problema. Que aprovecho para decir felicidades por el viajezote que te aventaste. Padrísimo, de envidia, de verdad. Ahí pudiste ver prácticamente todos los estados. Bueno, ¿qué será? Pasaste por más de 8, ¿no? Sí, más de 8, sí. Pero aparte de eso, no solamente eso, el viaje, sino lo que aprendí de conocer. Historia. Claro, historia, formas de comida, cómo vive la gente, cómo te trata la gente. Y no solamente eso, sino cómo piensan. Entonces, eso me ayuda mucho que ahora vuelvo otra vez a Riviera Maya con otro pensamiento a la hora de enfocar las palabras que le dirijo a las personas. Sí, conociste mi cuna, allá yo soy de la Ciudad de México. Qué bueno. Estuve por allá con mucho frío. Saludos a todos, mi gente de allá de la Ciudad de México. Y de verdad que ese tipo de viajes, como dices tú, nutre mucho la información que puedas dar a toda la gente y comunicar cómo se vive, ¿no? Y una vez más, valoras donde vives, ¿no? Sí, claro que sí. Y esto que estábamos hablando de cuando estás lejos y necesitas una persona cercana aquí, de confianza, ahora entiendo perfectamente por qué se acercan a mí, me dicen, Paco, tú me transmites confianza. Eso es verdad, yo lo he notado cuando he estado lejos. Cuando he estado lejos, ¿qué me ha pasado? No sabía dónde dormir, no sabía dónde comer. No sabía ni cómo iba a ser el estado, ni lo que me iba a encontrar en el estado, porque no lo conocía, solamente lo tenía de palabras o de hechos así puntuales, pero no estaba allí físicamente. Entonces allí, ¿qué me pasaba a mí? Buscaba una persona que me diera confianza para que me explicase dónde dormir, o dónde comer, o a ver qué ruta hacer por allá. Y yo dije, pues es lo mismo que hago yo en la Riviera Maya. Y así me quedé un poquito chocado con ese tema. Sí, y ahora te das cuenta de lo bien que es. A lo mejor, como tú dices, nosotros lo que hacemos es asesorar a la gente, ayudar. No se traduce en las ventas pero es que no pensamos en vender. Si estuviéramos pensando en vender, esto no funcionaría. Creo que es por ahí nosotros, es más, ahora sí quiero agradecer, porque lo decía yo hace ratito, de verdad, estaba yo en el súper, para no decir marcas, y llegaban las personas a saludarme, ¿no? A saludarme, oye, tú eres Azael, que sale el video y sí, mucho gusto y todo. Se siente padre porque ellos no compraron nada, ni mucho menos, ¿me entiendes? Claro. Es ahí donde valoras mucho tu trabajo y lo disfrutas. Y te agradecen porque dicen, oye, de verdad, muchas gracias por mostrarnos el destino, la vida aquí. Y ahora, a lo mejor no te compraron, pero ya viven acá, ¿no? Y en algún momento te van a referir a alguna persona de su confianza. Pues seguramente sí, porque ya ha ocurrido. Ha ocurrido, claro. Así me ha ocurrido con más de uno. Y muy agradecido, yo también muy agradecido a todos vosotros. Aparte me paráis por la quinta, me paráis en la playa. Algunos salís en cámara, otros no salís en cámara, pero aquí sí que os recibo con cariño a todos. Seguimos. A ver, te interrumpí cuando el tema del fideicomiso, que tú te ibas ya a explicar mejor el tema y yo te corté para saber que solamente es en la zona restringida de México. Sí, y haciendo el recuento de lo que hicimos en el año y para las personas que no conocían, entonces, si tú eras extranjero y quieres invertir aquí en México, tendrás que hacerlo a través de esta vía. Ya lo dijo Paco y es muy transparente. Yo lo digo, reitero, la única vía legal para obtener tu patrimonio es a través de un fideicomiso. Nosotros lo hacemos, ahorita estamos trabajando en un nivel de servicio de 3 semanas por el tema del COVID. Pero si tú necesitas más asesoría, además de que dejamos el video para que puedas ver ya completo toda la historia de por qué se creó, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no? Porque si yo voy a otro país no existe como tal esta figura. Entonces, sí, en ese video explico las razones por las cuales se creó esta figura y en el artículo constitucional que se representa en México y todo ya los detalles, ¿no? Pero sí, acércate con nosotros para que tengas pues toda la información. Y nada más dejar muy claro que también aprovecho el año para decirte que tuvimos un incremento en los precios, como todo, la inflación está tremenda. El permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo un incremento pequeño, aproximadamente 1,200 pesos, y hoy en día está en 17,746 pesos
eso ya incluye, es para los 50 años que siempre hemos dicho que dura. Y ahí empieza la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque Claro. decían, cuéntanos, ¿qué te comentaban, Paco? Ay, es que tengo un seguidor que se llama Pedro, él está en Estados Unidos y él me ha hecho una serie de preguntas tremendas. Yo creo que nunca me habían hecho tantas preguntas, las tengo aquí en el WhatsApp. Mientras las busco, hasta él, yo quiero que les hables un poquito mejor del tema. Vamos a ver. Estábamos diciendo que el fideicomiso es obligatorio, solamente en las partes donde se penaliza, que es la de la costa y la de la frontera. El coste del fideicomiso anual, que a muchos les preocupa, y luego esos 50 años se pagan también una cuota, uno es anual y el otro es por hacerlo, mejor dicho. Sí, sí, sí. Qué bueno que lo dices. Vamos a conceptualizar todo. Entonces, el permiso que te da el gobierno para que tú como extranjero puedas comprar una propiedad cuesta 17,746 pesos. Después, tu anualidad, es decir, ¿por qué? Porque le tienes que pagar al banco que te está haciendo la administración de tu fideicomiso. Entonces, esa anualidad tiene un costo de $522. Así sucesivamente todos los años. Si tú firmas ahorita en enero del 2022, pues en enero del 2023 vas a pagar tu siguiente anualidad de $522. Es muy importante porque la gente se confunde. Y se paga una aceptación que la suma de los dos son $986. Para que no se pierdan, son $986 de la primera anualidad y la aceptación, más los 17,746 pesos, más menos, ahorita el tipo de cambio 21, podría costar entre 42 y 45 mil pesos el constituir un fideicomiso. Pesos mexicanos para todos los que nos ven allá en Europa, alrededor de $2,200 americanos. Yo que soy extranjero, te estoy escuchando los números, ya me estoy asustando, ya no quiero invertir porque voy a tener un gasto tremendo. Bueno, vamos a ver, una vez que pasa este susto que me acabas de explicar de números, los siguientes años, los otros 49 años, ¿cuánto pago anualmente? Son $522. Si lo ves así, son menos de $40 al mes, pero se pagan anuales, Paco, y son $522. ¿Y a qué se refiere? Decía yo, es por la administración del fideicomiso del banco, porque el banco es quien está administrando este fideicomiso y por ende se le paga una anualidad. Realmente no es mucho, $522 por año, francamente no lo veo muy alto. Muy bien, pues sabiendo eso, que ya se queda uno más tranquilo y aparte, sabiendo también que muchos de los que compran aquí es para invertir, reciben pues sus rentas, reciben esa plusvalía cada año también, con eso ellos se capitalizan, por decir algo, no es un gasto, es un capital que tienes moviéndose ahí por unos $500 aproximadamente de gastos que tengas con el fideicomiso y los gastos de mantenimiento del departamento, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero sí, qué bueno que lo mencionas. ¿Qué más? O sea, y eso, qué bueno que lo acabas de decir. Ustedes como extranjeros tienen todos los derechos sobre el inmueble. Porque decías tú, bueno, pero yo no soy el dueño. No, sí, tienes todos los derechos. Tú puedes rentar, puedes hacer fiestas, es tuyo, ¿ok? Pero también tienes las obligaciones como nosotros los mexicanos. ¿Qué? Pues pagar impuestos. Aquí se llama predial, en Estados Unidos dicen tax property, pero no sé cómo se diga en España. Pero es un impuesto que se paga anual y es realmente muy poquito. Ayer pagué el mío de aquí de mi casa y me costó menos de $200 por todo el año. Y ese es el impuesto único que se paga en México por tener una casa, Paco. Por lo cual a mí se me hace, porque a lo mejor en Estados Unidos decir, no te creo. Allá se paga impuestos por todo, aquí solamente se paga una vez al año el predial y listo, ¿eh? Bueno, pues aquí tengo a Pedro, no sé el nombre, por lo tanto queda un poco así tranquilo el tema. Y Pedro dice al abogado, que vas a ver que no es abogado, que es asesor financiero. Sí, déjalo claro porque luego ya dicen, no, yo no soy, acuérdense que yo tengo un corporativo y en ese corporativo ya están mis notarías y ahí están mis abogados. Ajá. Me dice, ¿podrías preguntarle si el fideicomiso se puede hacer con un ciudadano de México? Con un ciudadano de México. Si es así, ¿tiene que haber nacido en México o puede ser naturalizado? Yo creo que lo pregunta porque a lo mejor conoce a un mexicano allí en Estados Unidos y él piensa que podía hacer el fideicomiso con su amigo mexicano en Estados Unidos y así ya no le paga el fideicomiso ni a un banco, ni a México, ni a nadie. Eso es lo que es la pregunta que yo interpreto aquí. Sí, yo creo que más bien, Pedro, si nos estás viendo,
estás asesorándote buscando cómo no hacerlo. Yo te invitaría a reflexionar un poco esta idea, porque me han pasado tantas cosas, Paco, que les puedo contar aquí en 30 segundos. Una de ellas muy rápida y pasó ahorita hace un año. De verdad, por ahorrarse estos $2,100, mira la tragedia. Una esposa, pues obviamente no decimos nombres, simplemente compraron una propiedad, ellos no quisieron pagar el fideicomiso, no lo quisieron pagar por ahorrarse $2,100. Entonces se puso la propiedad a nombre de la esposa y el esposo era el extranjero. Después de un año, tristemente, el esposo tuvo un accidente muy fuerte en el cual perdió la vida, y con ello, además, acuérdense que yo vendo los créditos hipotecarios. Entonces, en el crédito hipotecario les damos seguro de vida y en el fideicomiso. En este caso, tuvimos que poner a todo, porque así lo decidieron ellos, a nombre del esposo, de la esposa. La esposa pues no tenía fideicomiso y nada. Penosamente se quedó con la deuda porque el seguro de vida no aplicó, porque pues no era a nombre de este señor, y no había fideicomiso. Entonces se quedó con la deuda y se quedó prácticamente con los 20 años pagando la hipoteca, todo por no pagar y por no ser asesorado de manera oportuna. Entonces, a veces, bien dicen, no sé si en todo el mundo, lo barato sale caro. Así que yo les diría, pero vamos contestándole las preguntas, Paco. Aquí me está diciendo también, si es con una persona y no con un banco, igual se tiene que pagar los costos anuales y mensuales del fideicomiso, o solo pasa cuando se hace con un banco. Yo creo, lo primero es que el tema del fideicomiso en tema de bienes inmuebles, de bienes raíces, solamente se puede hacer con bancos, ¿no? Es correcto. Para empezar, no aguas ahí, chicos, todos los que nos están viendo, no hay manera de que alguien o alguna empresa, abogados o etcétera, haga los fideicomisos. Los únicos responsables, de acuerdo a la ley mexicana, son los bancos, y es bien importante eso, no vayan a caer en manos ajenas. Por eso es que bueno que nos preguntan esto. Mira, después de haberle pasado el vídeo del fideicomiso, después de haberle pasado toda la información escrita en artículos buenos, de pasarle toda la información, me hace la siguiente pregunta: que si tú cuando vendes a Zael, cuando vendes un préstamo hipotecario, también vendes el fideicomiso, ¿lo puede comprar un mexicano o recibiría la propiedad sin fideicomiso? Bueno, eso está claro, que el mexicano pueda comprarla sin fideicomiso, pero que tú vendas fideicomiso, ya tú no vendes fideicomiso, que no, es una obligación que te hacen hacer. Sí, no, es que también lo están viendo ya de otra manera. No, es por ley, es que tienen que ir, miren, échenle un ojo al artículo 27 constitucional de nuestra Constitución mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. Ahí, perdón la redundancia, pero ahí viene muy bien explicado por qué se tiene que hacer este acto jurídico. Aquí la última pregunta ya no afecta, porque dice, si se puede hacer a través de persona, que no se puede hacer, ¿en qué afecta a la persona en los impuestos y otras cosas? Esa pregunta ya queda desfasada porque no entra, porque no se puede hacer a través de una persona, tiene que ser a través de un banco. Sí, no sé quién le habrá dicho eso de una persona. Pero sí hay una pregunta que es importante, porque por ejemplo, hemos visto que en el mundo ha habido épocas que los bancos, pues algunos han ido al garete, por decir algo, que han desaparecido. Lo asume el gobierno o lo asume otro banco, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa con tu fideicomiso si con el banco fulanito, que lo tengo hecho, desaparece? Mi fideicomiso desaparece, yo pierdo... No, de ninguna. De hecho ya pasó en México. Llámese todos nuestros amigos que estuvieron con nosotros, estaban con Banco Interacciones. Estos más o menos 400 personas que yo les ayudé a tramitar su fideicomiso, Interacciones se vendió y lo compró el Banco Banorte, que es un banco mucho más grande, y hoy en día Banorte administra esos fideicomisos. Lo que yo hice fue ponerlos en contacto con el nuevo ejecutivo de Banorte y listo, no les pasa nada. Es como ahorita, no sé si ya escuchaste la noticia más sonada ante nosotros de bancos, pues que Banamex, Citibanamex, pues ya está a la venta. Ajá. Y que pues mucha gente está asustada porque claro, ¿qué pasa con sus ahorros, con sus inversiones? No, simplemente va a cambiar de propietario y todo va a quedar igual. Si la gente decide retirar su dinero, su inversión, pues sí lo puede hacer, pero no corre ningún riesgo de que se lleven su dinero, de ninguna manera. Solo va a cambiar de dueño, eso es todo lo que va a ocurrir. ¿Quieres hablar algo más del fideicomiso o cambiamos a otro término de lo que tú les puedes ayudar a los que nos están siguiendo? Sí, bueno, simplemente nada más
Ya dijimos los nuevos costos, ya dijimos que es un banco y muchas de las preguntas frecuentes creo que son dos que quisiera nada más tocar ahorita. La pregunta que siempre nos hacen, Paco, aquí en el canal es: oye, Asael, ¿y si compro 2, 3 o 4 propiedades, entonces los puedo meter en un fideicomiso? La respuesta es no. Ya les había comentado, es muy sencillo identificar esto y se lo digo para todas porque muchas veces comentan aquí la gente, dejan comentarios, gente que pues no sé de dónde sale, pero de repente como que se meten en nuestra conversación y deja comentarios que no van. Entonces la respuesta es no, Si tú compras 3 o 4 departamentos y tienen un diferente predial, que es el número que estábamos platicando, entonces tendrás que constituir 3 o 4 fideicomisos, Paco, y tendrás que pagar 3 o 4 veces. No hay manera de que te salves. Es muy importante esa pregunta. Esa es una. ¿La siguiente? Y la siguiente es si el valor o el metraje, si tú compras un departamento que cuesta $100,000 o un departamento que cuesta $1,000,000, el fideicomiso tiene un costo diferente. Eso también nos las preguntan mucho. Sí. La respuesta es no. De hecho, nosotros, así cuesta $1, $1 o $1,000,000, ustedes van a pagar lo mismo que hemos platicado de los honorarios. Es importante eso también. Mucha gente le comenta también aquí, dice no, seguramente vas a pagar el doble o el triple. No, es lo mismo, ¿ok? ¿De acuerdo? Pues hablando de esto, que tú te has acordado de esa pregunta, yo me he acordado de una muy importante. A ver. Parece una tontería, pero no lo es. Porque yo ya he vendido a una persona de 74 años un departamento justo aquí. Le vendí en el Perfect Play, hace 2 años de ello. Y entonces se me puso en contacto hace poco una persona también de esa misma edad prácticamente. Y la pregunta que me hizo no la recuerdo exacta, porque creo que no pedía préstamo. Quería saber si él, estando en Estados Unidos con esa edad, podría comprar una propiedad en México. Esa es una. Y otra sería la misma circunstancia, pero pidiendo algún préstamo hipotecario. Las dos cuestiones. Una es, ¿puedo comprar teniendo el de importe? Yo creo que sí. ¿En cash? Claro que sí. Ahora, ¿puedo comprar y pedir un préstamo hipotecario con esa edad? Si tenemos una política, Paco, de edades, si la política para los extranjeros, definitivamente estamos topados a 59 años, 11 meses para los extranjeros. Y para los mexicanos o extranjeros que sí tienen una residencia permanente como tú o temporal, tenemos 64 años, 11 meses, nuestra edad máxima para poder... Yo aún todavía le entro. Sí, digo, no queremos decir tu edad, si quieres decirla, pues adelante, eres muy joven, pero son 64 años, 11 meses, o que la edad más el plazo no rebase los 80. Por ejemplo, si tú tuvieras ahorita 50, le sumas 20 de plazo, tendrías Son 70. Sin problemas. Entonces, la persona de 74 años, si pagara el plazo del préstamo hipotecario en 6 años, a 6 años que tuviera 79 años y 200 días, por decir algo, podría entrar, pero ya le voy a hacer exámenes, estudios médicos, porque se representa un riesgo más grande para el banco. Pero de todas formas, el banco también asume un riesgo un poco más pequeño. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pagar él al banco, o a la propiedad, mejor dicho, es muy grande. Si él fallara por lo que sea, la propiedad está bastante pagada. Sí, viéndolo de ese estilo, sí, pero si lo ves en el sentido médico, no, porque Claro. podría fallecer en un año y ejerce el seguro y tendría una pérdida de interés importante Sí, el pero banco. bueno, son cosas que hay que estudiarlas y hablarlas, ¿no es así? Correcto, sí. Bueno, pues ahora sí, ahora ya pasamos a otros términos. ¿Qué pasamos ahora? Nada, pues retomarlo del año y qué vamos a hacer, para dónde vamos. Lo primero que quería contarles era lo de Citibanamex, que ya era muy importante. Mucha gente decía, bueno, Citigroup es un banco gigantesco en todo en el mundo. Aquí lo operábamos con Banamex. Se está vendiendo y va seguramente a darse en 1 o 2 años el cambio. Si alguien está interesado, vale $12,250 millones de dólares. Entonces, pues está en venta este grupo. Pero no va a pasar nada, reitero, solo cambia de propietario, todos los cuentavientes van a seguir ahí. Y esa es la noticia importante. Pero Paco, el día de ayer tuvimos ya la reunión por Zoom con el panel de los expertos. Ajá. Queríamos saber cómo ven el 2022 en la cuestión inmobiliaria, en la cuestión hipotecaria, que es lo que nos ocupa. Y ayer la reunión estuvo muy interesante. Participó el director general
de los bancos, tanto Scotiabank, participó el de HSBC, participó Banorte y precisamente Banamex, que es Citibanamex. Sé que están muy pendientes y esto es una primicia porque no lo había dicho, fue ayer, entonces la pregunta sí que se hacen todos, porque tú estás viendo ahorita este video desde la comodidad de tu casa y dices, ¿y cómo ves el panorama para este 2022? ¿Debo invertir? ¿No? ¿Qué pasa? Hay muchísimos factores, ¿no? El año pasado, yo no sé cómo te fue a ti, pero fue un año espectacular. A mí fue espectacular también. Lo sé, o sea, fíjate, nosotros como tal aumentamos nuestra meta más del 70%, o sea, lo que nunca en la vida se había dado después de 18 años en mi trayectoria. De hecho, quiero decirle que tuve una reunión con mis ejecutivos y les pedí que pusieran ellos mismos su meta y está difícil que puedan volver a hacer la meta del año 2021. Entonces, ayer con esta reunión de paneles de expertos, Paco, nos quedó muy claro y para toda la gente que nos está viendo, lo voy a decir como es, con tranquilidad. Sí vamos a tener un aumento en tasas de interés, esto obviamente derivado del costo del dinero versus nuestra tasa referencia, que para que todos si quieren meterse ahí, se llama TIE, ahí lo pueden investigar. De acuerdo a esa tasa nosotros vamos, el comportamiento de las tasas de interés en México se van dando. Sí vamos a tener un aumento en tasas, se los dije muchas veces a los mexicanos que nos están viendo, la oportunidad es hoy. Tasas de 8%, 8, lo que en México jamás se había visto. Y ustedes vayan al récord en internet y van a ver tasas de 14, de 15%. Hoy día estamos a la mitad. Ya no va a aguantar el banco, ya nos los dijo, es primicia, van a subir las tasas de interés. No estamos hablando que suban a 14, estamos diciendo que pueden subir un dígito, un punto, 2 puntos, 10%, regresar a una media de 10.50. Sin embargo, creo yo, Paco, si tú compras ahorita un departamento y aprovechas una tasa de 8%, verdaderamente es muy buena tasa de interés para México. Exactamente, es que muchos comparan cuando te piden consígueme un préstamo hipotecario con lo que ellos consiguen en su país, puede ser Canadá, Estados Unidos, España, que no tiene nada que ver con México, absolutamente nada. Pero a ellos que les interesa comprar la propiedad, ¿cómo lo puedes comprar? Con los préstamos en tu país no puedes, tienes que venir y buscarlo acá. Ese es el tema. Ese es el tema y mucha gente va a hablar, ay no, está muy caro. No, créanme, no. Los sistemas financieros en México y Estados Unidos son completamente diferentes. Hemos visto tasas en Estados Unidos del 3, del 2%, pero hay muchas cosas que también deben de equilibrar. Por ejemplo, en Estados Unidos no te dejan pagar tu crédito hasta que pase un determinado tiempo. Aquí en México, si tú te sacas la lotería, mañana mismo lo puedes pagar. Y ya no pagas ningún interés. Ningún interés, ¿no? Entonces, en Estados Unidos no sucede así. En Estados Unidos te dicen, puedes pagarme después de 5 o 10 años o refinanciar y te quedas con ellos toda la vida, ¿no? Entonces es una historia diferente. Otra cosa importante que hemos platicado el día de ayer, para que todos los que nos están viendo se lleven esta información súper valiosa, créeme, vale mucho, es que de acuerdo a todo el sistema financiero y la noticia de Banamex y todo lo que se está dando, hoy día se está creciendo el pastel del mercado. ¿Qué quiero decir? Más o menos un 70% hoy en día es el crédito que se usa, Paco, es para comprar una casa, ¿ok? Pero la gente hoy debe saber que no solo tenemos crédito para comprar casa, tenemos crédito para liquidez, para que tú obtengas dinero y puedas echar a andar tu negocio, adquirir otra cosa, pagar pasivos, pagar tarjetas de crédito. Si tienes algún imprevisto familiar, con eso puedes obtener dinero. Si tú quieres echar a andar más tu negocio, para eso estamos prestando dinero. El pastel está creciendo en los productos y quiero decirte que el 11% de las firmas de hipotecas fueron para sustituir su hipoteca. Es decir, la gente que ya había firmado hace un año, 2 años o 10 su crédito, está cambiándose a otro banco por mejores condiciones financieras, desde luego. Entonces, el 11% es un número muy grande. Y entonces, antes casi era el 99% solo usaba la gente de crédito para adquirir
Este dato es muy importante, Paco. Hoy día 11% es para sustituir y 7-8% es para obtener liquidez. ¿Qué se te ocurre a ti para que me puedas decir ahorita, oye, se me antoja 5 millones de pesos? ¿Qué harías, no? O sea, Claro. creo que es importante. Podría montar un negocio que me diera más que estoy pagando por la liquidez. En el sentido que yo ya tengo la base, ya sé lo que voy a hacer de negocio, sé lo que me va a producir, por lo tanto no me importa pedirte el préstamo porque yo sé que lo voy a poder pagar. Entonces le voy a ganar más dinero. Sí. Esa es una. Otra es que no tengo liquidez y no lo voy a poder hacer. Entonces tengo que buscar soluciones. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí en ese momento? Cualquier propiedad que tengo te la paso, me la refinanciáis de alguna manera y me dais la liquidez. ¿Cómo lo hacéis? Es que esto es lo que quería llegar, es lo importante. Todos aquellos de tus clientes que te compraron un departamento y que en Canadá o en Estados Unidos le dicen cash out o refinanciamiento, este es el producto para ellos. Si quieren en este tiempo echar a andar un negocio, pagar pasivos, simplemente... Perdóname, que se acabó la batería y nos hemos quedado en una parte muy importante de lo que estabas explicando, perdóname. Sí, me regreso 5 segundos. Todos los clientes que amablemente tuvieron la confianza en ti y que invirtieron aquí con sus departamentos o sus casas, fíjense qué importante lo que les estoy diciendo. Pueden obtener un crédito de liquidez dejándonos en garantía la propiedad. Dicho en otras palabras, les damos hasta el 90% de lo que cuesta el departamento, Paco, al día de hoy. Obviamente hacemos una tasación, un avalúo, y se los damos en efectivo. Los ponemos en su cuenta para que el destino del dinero, pues ustedes puedan comprar otro inmueble. En tu caso, podrías invertir en un segundo inmueble. Fíjense qué padre. Sí. Es decir, se está reproduciendo tu inversión, tu patrimonio. Eso es lo que quiero transmitir de manera financiera a todos. No es necesario, amigos, ay no, ¿cuándo me voy a poder comprar otra? No. La pregunta cuando me la hiciste, tú querías que la hablase desde el punto de vista mío, del tema de que si ya tengo comprado, me sale una oportunidad de negocio, voy a ver si le puedo llegar al enganche, no le llego, y entonces una manera de estar es esa. Entonces Correcto. Yo ya me puedo comprar otro departamento refinanciando de esa manera y ya tengo el enganche porque es una oportunidad de negocio, se va a revalorizar muchísimo. Sí, y mucha gente le ha ido muy bien aquí rentando sus departamentos. Ahorita créanme, estuvimos al 99% de ocupación en estas 2 semanas de Año Nuevo y de Navidad. Y rentaron a lo que quisieron, Había rentas de departamento. Este departamento que estamos ahorita, por eso te cito en departamentos, porque luego es más fácil y ser tangible. Un departamento que está aquí en centro, en downtown, súper bien ubicado, a 2 cuadras, 3 cuadras del mar y 2 cuadras, 3 cuadras de la Federal, lo podrías rentar hasta en $200 por noche. Y lo creo porque se me ha puesto en contacto muchos seguidores. Oye, Paco, voy a estar en tal fechas allí, ¿me podrías ayudar tú que estás en ese mundo? Yo no estoy en el mundo de la renta, no estoy en el mundo de la renta. Pero sí hablé con gente y todos me decían que estaba todo rentado, era increíble. Yo me quedaba sorprendido, pero aún así creo que se pudieron ubicar en algún sitio o en otro. Sí, bueno. Hay de todo, chicos, aquí en Playa puedes encontrar $50, hasta $25 por ahí. Hay hostales incluso de $10. Hay de todo para todos los mercados. A lo que voy es que si tú quieres invertir, ya nos dimos cuenta, Paco, no hay de otra. Ni siquiera podemos decir nada. Lo más seguro donde puede estar tu dinero es en el bien y raíz. Ya no hay de otra. O sea, es una inversión, tal vez para la gente que es un poquito desesperada, sí es lenta, pero es lo más seguro que puede existir. Te voy a hacer una pregunta delicada. No te la tendría que hacer, pero te la voy a hacer. Porque aparte de ser vendedor, también soy cliente. Claro. Entonces, muchos españoles que han venido aquí a invertir me han dicho, oye, Paco, ¿no está pasando en la Riviera Maya lo que ha pasado en España con el boom inmobiliario? Después desaparece y bajan los precios, y yo estoy comprando un precio muy alto ahora. ¿Tú qué piensas de ese tema? No, de hecho ayer lo platicábamos en este mismo panel de expertos que estoy contando, donde de ninguna manera existe una burbuja inmobiliaria. No existe, y si te refieres en el sentido de, no sé si va por ahí por el hecho de hay muchísima oferta, o te refieres... Las dos cosas. ¿Sí? Por una parte que hay muchísima oferta, pues donde comprar, por ejemplo, se está haciendo tanta oferta que no se sabe si va a haber tanta gente que compre todo eso, o que se puede hacer luego tanto negocio, y yo creo que sí, porque aquí ya lo hemos hablado muchas veces. Sí que tú lo sepas,
Playa del Carmen tenemos 330 y tantos mil o 350.000 habitantes ahora mismo, ¿no? Eso lo declararon hace poco. Pero ¿tú sabes las previsiones de crecimiento de Playa del Carmen en los próximos 6-7 años? Ahora mismo no. No lo sabes. Lo de Tulum, un poquito más. Sí. Creo que ahora estamos estudiando más Tulum que playa. Estimamos entregar 25,000 créditos en Tulum para solamente este año. Es un mundo de hipotecas. La pregunta es muy clara. ¿Habrá tanta gente que quiera comprar? Sí. ¿Y habrá tanta gente que quiera invertir a través de un crédito? Esa es la incógnita, ¿no? Yo estoy muy seguro que sí, Tulum está de moda, sí, lo sabemos, pero también estoy muy seguro que... El crecimiento de Playa del Carmen es mucho más grande que el de Tulum, en el sentido de que tiene más donde edificarse. Hablamos en superficie, sí, claro. Además, Tulum, ahorita no hay lugar donde no haya un desarrollo. O sea, tú vas a Tulum, cierras los ojos y no hay manera que no escuches una máquina trabajando, ¿no? Es increíble. Aquí en Playa, mira, estamos tranquilos. Mira, fíjate en otro detalle también, que yo creo que lo están viendo venir, que yo creía que ya con Cancún, que habían ampliado el aeropuerto, bastaba, y nos están montando un aeropuerto en Tulum también. Sí. Eso es un beneficio de cara al inversor. ¿Por qué? Porque sabes que va a venir más gente a tener más formas de llegar. Tenemos también el aeropuerto de Cozumel, tenemos también el aeropuerto de Chetumal. Es una zona tan pequeña con 4 aeropuertos. Sí, ¿y Cozumel? ¿No se lo dijiste? Sí. Sí, Cozumel también. Y ahora, pues el famoso Tren Maya. Ahí está. Que por cierto estamos a 2 cuadras de la que sería la estación que va, aquí va a descender la gente, Playa del Carmen. Esta sería la estación, aquí en la esquina de la Federal. Bueno, pues yo te decía esto del crecimiento de Playa del Carmen porque yo cuando empecé en bienes inmuebles, en bienes raíces, una de las cosas que se decía en aquel tiempo es que el crecimiento de Playa del Carmen iba a ser hasta 1.100.000 de habitantes. En 7, 8, 9 años se esperaba eso. Ahora con la pandemia quizás se haya atrasado un poco más, no lo sé. Sin duda, creo que va por ahí el número, Paco. Además, hoy día pues ya estamos más nutridos en universidades, en hospitales, en todo lo que demanda el poder hacer una comunidad tan grande. Creo que Cancún anda ahorita sobre ese número y no dudo mucho que en 8 años podríamos llegar para allá. Pero sí tenemos que tener mucha infraestructura para poder dar ese número. Pues te voy a decir un detalle que es importante, porque hay una nueva moda en el mundo que se ha hecho con la pandemia, que es el viajero trabajador. ¿Qué significa? La persona que viene a una zona del mundo y él tiene su trabajo online y al mismo tiempo disfruta de esa zona, que no es habitual en él disfrutarla. Y entonces, hay sitios, países del mundo que se han especializado en ese tema y el número 1, parece mentira, es Portugal. ¿Es Portugal? Es Portugal, parece mentira. Wow. Me he quedado sorprendido, pero yo luego valoro otro detalle, están hablando de país. Entonces nosotros si hablásemos de México como país, México es tan grande, tan inmenso, no tiene tanta línea de wifi por todas partes, tan importante como un país más pequeño, como puede ser Portugal. Okay. Pero si hablásemos de zonas, la Riviera Maya actualmente está de moda en ese tema. Sí. Estamos trayendo mucha gente que su forma de vida es trabajar aquí en la Riviera Maya, rentar un sitio, aquí la comida, ellos buscan que la comida sea más económica, que la forma de vida sea más económica, que haya seguridad, que haya una línea de internet que sea fija y segura. Eso es lo que buscan y aquí lo tenemos todo eso. Y qué oportuno tu comentario, porque muchos, yo creo que el 20% de los créditos que firmamos en 2021 son de acuerdo a este perfil. Gente, no son, sí hay extranjeros, pero fue mucha gente de Monterrey, de Ciudad de México y Guadalajara que prefieren vivir aquí, claro, y desempeñar su trabajo desde aquí, desde la... No, hay muchos extranjeros, yo conocí a muchos extranjeros y también españoles que vienen aquí porque allí, con tantas normas que hay contra el COVID, por decirlo de esa manera, se sienten agobiados, encerrados en casa o con una forma de vida que no están acostumbrados. Entonces aquí en México tenemos una libertad tan grande que podemos vivir casi como se vivía antes, a excepción de ponerte el tapabocas cuando estás en un sitio cerrado, es lo único. Sí. Y estamos teniendo pues una forma de vida, yo diría que muy agradecido estoy de que seamos así aquí, porque sinceramente lo estamos haciendo muy bien en ese sentido, la economía se ha estado trabajando normal casi, la gente ha podido mantener su puesto de trabajo prácticamente, el nivel global del país pues más o menos ha mantenido, está un poquito más bajo, pero es que lo comparamos con otros países como lo han hecho y han descapitalizado a la gente.
Sí, de Y hecho, tienes razón y hay un comentario un poquito pues fuerte, pero aquí en Quintana Roo el que no, lo voy a decir así, el que no trabaja es porque es flojo, porque aquí hay mucho trabajo, Paco, ¿no? Sí, así es. Hay mucho trabajo, pero también hay que decir una verdad que me sabe mal decirla, pero es la verdad. Las cadenas hoteleras, como tienen un poquito de miedo a lo que está pasando con esto, en vez de tener el 100% de personal que tenían antes de la pandemia, están teniendo el 60, el 70% de personal aproximadamente. Eso está ocurriendo, eso sí es verdad. Pues yo me he encontrado gente que ha ido a buscar trabajo y se ha encontrado con menos gente trabajando de lo que trabajaba antes. Pero los servicios están todos bien dados, en ese problema no hay. Pero sí hay un poquito menos de personal contratado. Los empresarios tienen así el Sí, tema. estoy de acuerdo, pero también se generaron nuevos empleos, como el que tú dijiste, como el de llevar comida a las casas, como Exactamente. el de llevarte todo a tu casa, el hecho de comprarte una moto y poder ser empresario también se dio en todo el mundo, ¿eh? Sí, la clave de todo esto, de lo que estamos hablando, no es esa, sino la economía sí se está llevando, sí se está capitalizando la gente, sí. Entonces eso da opciones de poder hacer negocios diferentes a los habituales. De acuerdo contigo, completamente. Y recuerden, esto es como hacer un pastel. Para que se pueda dar la venta de una casa o una hipoteca, debe de haber un comprador, un vendedor y obviamente una casa. Y una zona de plusvalía alta, que por eso tengo el interés. Si se da ahorita eso ya es súper bueno, ¿no? Pero Claro. ya es la combinación para que se dé. Y mientras, Paco, exista esta combinación de lo que hemos platicado, tú y yo pues tenemos trabajo, ¿no? Yo, tú y todos los que nos rodean aquí. Y aparte, si tú vienes aquí, tienes las opciones, como hemos dicho antes, de lo que es el trabajo en larga distancia, pero también cuánta gente está viniendo ya aquí por el buen clima que tenemos, Uf, porque ese mar se puede bañar todo el año. sí. Y hacen su retiro aquí en la Riviera Maya. Su retiro, se compran su departamento y dicen, a mí déjenme de historia, yo me voy a la playita todas las mañanas, hago mi ejercicio, como bien y a dormir, que mañana será otro día. Y es que tú qué prefieres ahorita que fui allá a la Ciudad de México, estar 2 horas en el tráfico para llegar a tu trabajo o estar 2 horas en la mañana haciendo wellness, estar haciendo yoga, estar haciendo ejercicio, Mira. sacar a tu perro, qué sé yo. Te voy a decir una cosa, ayer grabé Playa Mamitas, fue un día espectacular, el mar estaba increíble, pero no solamente grabé la playa, como siempre, no, es que hice algo, un apartado importante. Os enseñé a la gente cómo estaba en la arena tumbada, las sensaciones que daban, parecía una clase de yoga, sinceramente. Wow. Estaban todos relajados, tanto los de dentro del agua como fuera. Y eso yo le dije que es una forma de ganar años de vida, o días de vida, como lo quieras llamar. Y por ese motivo esa gente, esas personas van a la playa y sienten esa felicidad. Se oía la ola y no se oía nadie, estaba lleno de gente. Increíble. Wow. Yo ayer me quedé maravillado. Pues a eso es lo que me refiero. Cuando yo me quedé en Riviera Maya, yo tengo enfermedades crónicas, ya lo he dicho muchas veces. Si me voy a otra parte del mundo, yo envejezco, como se diga, me hago más viejo. Sí. Ajá. Y si me quedo aquí en Riviera Maya, rejuvenezco. Ah, bueno, pues entonces no se hable más. Yo he visto muchos los videos, de repente cuando tengo tiempo en la noche veo más, pero veo tu vida es muy, pues muy envidiada, Paco. Vas al gimnasio, ¿en cuánto tiempo te mueves de un lado para otro aquí? Muy rápido. No tienes que estar en tráficos, no tienes que... Yo no escucho nunca un claxon, ni ambulancias, ni... O sea... Ni tengo situaciones difíciles, ni tengo situaciones de estas que te envenenan el cuerpo, de discusiones, de nada. No, tengo gente con buena vibra, lugares hermosos, alimentación que tengo de todo, lo que yo quiero, porque una de las cosas que no sabe la gente, que muchas veces se extrañan, aquí en México, en esta zona, tenemos de todo, y bien de precio, fruta, verduras, carne, pescado, lo que queremos. En otros sitios del mundo no ocurre igual, ¿eh? Acuérdate lo que te digo, yo he vivido en bastantes sitios, no ocurre igual. Y con una economía medianamente media, puedes vivir muy bien. Sí, vamos a decirlo, aquí con... No, bueno, con $2,000 vives muy bien, o sea... Con $2,000 al mes vives muy cómodo. Digo, no. Si sabes administrarte y sabes mover las cosas, seguro que sí. No eres cero. Yo he vivido, le voy a decir a la gente lo que sepan con cuánto he vivido yo aquí en México los primeros 4 años. Se lo voy a decir y no se lo van a creer. Tienes que ser muy meticuloso. Yo mi vida la enfoqué de una manera casi como de empresa. Yo en España fui empresario. Con 450 euros. Viví aquí durante 5 años.
Traducido en pesos, en aquellos tiempos el euro no valía tanto. Se traducía entre 7.500 pesos y 8.000 pesos al mes. Pero aquí el nivel de vida ha subido mucho cada año, eso es verdad. Y actualmente, con esta forma de vida que tengo, sería mentira decir que vivo con eso, claro que sí. Pero sí que tienes razón, Azael. Yo diría que una persona con 1.000 a 1.500 dólares ajustándose vive muy bien. Y con 2.000 dólares vive excelentemente bien. Sí, reitero, no vas a ser de lujo, ni te vas a ir en un yate, ni mucho menos, pero vas a vivir muy cómodo. Y hablamos de que vas a tener gimnasio, vas a tener un carrito, vas a tener un buen departamento, o sea, no vas a estar mal, eso No, sin duda. y la playa la puedes tener gratuita todos los días del año. Por eso yo siempre recomiendo Playa del Carmen, porque antes yo iba de mi casa a la playa andando. No, y tu oficina, o sea, tu oficina, Exactamente, que siempre mi lo hemos oficina. visto, ¿no? O sea, Oye, ya me has provocado, te voy a entrevistar un día en la oficina, ¿eh? tenemos esa cita pendiente, pero obviamente vamos a tener que Claro. decir como debe ser. Oye, pero deja bajar unos kilitos porque me agarraste súper inflado por todo. Fui a la Ciudad de México y que No eres el único, yo también. todos estamos así. Entonces, para febrero, yo creo que ya le vamos a bajar. Y es que debe saber la gente que en México no paramos de comer, porque tenemos celebración en diciembre, obviamente Navidad, el Año Nuevo, ahorita la rosca de Reyes, y luego vienen los tamales. Para la gente que no sabe qué son los tamales, es una comida muy típica de aquí de México, donde el día 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, nosotros ofrecemos esa comida a todos los mexicanos, y son muchos los tamales que se comen. Y de ahí seguimos comiendo, Paco. Entonces, Sí. vamos a cuidarnos Y la cocina mexicana es excelente. La única cosa que yo le pongo de pero como español, ¿sabes qué es? el picante. No, es que lo que voy a decir no quiero que quede mal con nadie, ¿eh? El mexicano cocina excelente, la comida mexicana es excelente, los picantes son excelentes, las salsas son excelentes. Lo que nunca entendí, porque yo vengo de España, es que allí le damos el toque a la carne en su punto, el toque al pescado en su punto, le ponemos la sal a su punto. Y resulta que después aquí le meten un montón de salsa encima. Eso es lo que nunca te he entendido. Pero bueno, son costumbres. Mira, nosotros podemos comer tortilla los 365 días del año, pero no podríamos dejar de comer salsa ni picante. Entonces es una clave también para el mexicano. Y así vivir aquí es, yo digo siempre, es un orgasmo culinario de cualquiera de las maneras. Podemos platicar de comida, de lugares, de finanzas. Yo siempre he venido aquí contigo a platicar. No vengo a tratar de convencerlos, y como dijo Paco, no es mi intención vender. Yo siempre vengo a asesorar, y son bienvenidas todas las preguntas, Paco, ¿eh? Seguramente van a preguntar en este video y van a salir más. Y aprovecho también en esta mención para decirles a todos que no, reitero, para que no se les vaya a olvidar, créditos hipotecarios para adquirir, pero el crédito de liquidez no lo vayan a olvidar, para que ustedes puedan hacer o potencializar su negocio o comprar otra propiedad, y si tienen objetivos para este 2022 les puedo ayudar. Y también estamos entrando ya a una ya, si Dios quiere y esto ya pasa de la pandemia, pues aprovechar para invitarte a ti y a toda tu gente, que voy a hacer un evento, ya espero ya se pueda hacer, que es un kickoff, que es la patada inicial del año, donde voy a lanzar lo que vamos a hacer, las estrategias y todas las alianzas comerciales que tengo con ustedes. Entonces ojalá se pueda dar pronto, y obviamente en cuanto tenga fecha, pues serás el primero en saberlo. Muchas gracias, Rafael. Bueno, antes de despedir el vídeo, porque ya lo vamos a despedir, se está haciendo un poquito largo, Sí. Y a veces las personas no aguantan tanto tiempo, para que entiendan por qué es bueno que contactéis con Azael. Si contactáis con Azael por dudas normales de la vida, también te las va a tratar. Eso sí, mandarle un mensaje al WhatsApp, porque él las llamadas a veces no las puede agarrar. Entonces os vais a pensar que no me quiere atender, no. Mandarle un mensaje, decirle vuestra pregunta, y él lo va a responder en cuando lo pueda hacer. Yo voy a poner aquí el número de teléfono, también lo voy a poner en los comentarios, y también lo voy a poner en la descripción del vídeo. Lo voy a hacer así. Bueno, Azael, ¿en qué le puedes ayudar? Porque, por ejemplo, yo soy extranjero y quiero un préstamo hipotecario estando en España, estando en Estados Unidos, estando en Canadá, o en Argentina, en Chile, donde sea. ¿Me lo puedes hacer? Sí. ¿Me lo puedes conseguir, mejor dicho? No se olviden, tenemos el producto, les damos hasta el 70%, Paco, de lo que cueste la propiedad. Ustedes ponen un 30% de enganche, de down payment, y es así como podemos hacer realidad un financiamiento para los extranjeros.
Ojo, ustedes me van a tener que acreditar, que demostrar sus ingresos en su país, donde nos estén viendo. Con esos ingresos es más que suficiente. Obviamente les pedimos que sea en español o inglés, o máximo en francés, porque ya los idiomas podrían perjudicar los documentos. Pero sí se puede. Y con mucho gusto, si me mandan un WhatsApp, como dice Paco, después lo llevamos un correo, les voy a mandar un escenario, un ejercicio, para que todos se lleven una idea hoy, Paco. Por $50,000 que te puedo financiar, tus mensualidades quedarían en $500. Repito, por $50,000, el estimado quedaría en $500 por mes. Hablo en una corrida normal de 20 años, ¿ok? Para que más o menos se lleven ellos una idea. Bueno, pues muchas gracias por esa información, Azael. ¿Alguna cosa más que queramos decir ya antes de despedir el vídeo? Sí, que me sigan, Paco. Ya sé que igual no te llevo a los seguidores, pero síganme en mis redes sociales. Ya estoy subiendo mis videos en YouTube. Ahí estoy como Azael Domínguez, el Mortgage Broker. Así estoy prácticamente en todas mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, y también estoy ya subiendo mis videos ahí en el YouTube. Azael Domínguez. Azael Domínguez se escribe A-Z-A-H-E-L Domínguez. Muy bien, Azael, pues muchas gracias. Siempre es un placer estar contigo. Alex está con la clase online, no está aquí, se fue a un cuarto. Acordaros que estamos todavía con el tema de pandemia y el chavalote tiene que hacer sus clases. Pues ya nos despedimos de este departamento tan bueno que tenemos en Urban Tower, que nos han dejado estar aquí. Qué buen lugar hemos estado, ¿eh? Está bonito. Y pues ahora la gente, en el próximo video, como siempre te dejo el intro, pues vamos a hablar de las cuentas personales que pueden abrir los clientes, ¿no? Ajá. Porque también ha dicho mucha gente, oye, ¿sí puedo abrir una cuenta? Sí, claro que sí. Les voy a explicar en el siguiente video cómo se hace y a qué tienen derecho. Oye, pues ese vídeo el mes que viene, ¿eh? Seguro que sí. Porque cuando lo oigan dirán, Paco, quiero ese vídeo. Pues los que han llegado hasta aquí, muchas gracias. Y saludos a todos, Paco. A ti también, gracias, Azael. Hasta luego. Adiós. Pues yo aquí ya en las amenidades de Urban Tower, lo hemos estado grabando hoy. Acordaros que todavía quedan departamentos a la venta, sobre todo de 2 y de 3 recámaras. Bueno, Azael, un gusto. Y nos vemos el mes que viene, ¿eh? Sí, Paco, es un compromiso ya, uno por mes. Venga. Alex, nos vamos. Claro. Hasta luego. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Aquí en Resort, estoy con unos clientes, ahí veis Cozumel. El día está espectacular, vaya qué hermosura de lugar, ¿eh? Pues así está el mar hoy aquí, en Playa del Carmen, precioso. Y podéis ser propietarios de un tipo de departamento como este que estáis viendo. Qué maravilla. Bueno, pues seguiré enseñando porque vamos a hacer un pequeño recorrido y iré enseñando lugares tan hermosos como este. Bueno, pues estoy aquí en Perfect Play en este momento. El Perfect Play se entrega a nada, hace nada. Vamos a ver el club, ¿por qué? Porque estamos enseñando cómo trabajan aquí ahora, a que sé. Y siempre es bueno que vean cómo se termina un desarrollo, lo bien trabajado que está. Y ese roof que tenéis arriba es maravilloso. Espectacular. ¿Qué te gusta más, el de aquí o el de Little Town? A mí me gusta el de Little Town un poquito más. ¿Sí? Me gusta aquella zona más porque está mi gimnasio, pero es que esto no tiene nada que envidiarle, también está precioso. Claro. Pasa que si me das a elegir entre el Barcelona y el Madrid, ¿qué te voy a decir? Madrid. No, el Barcelona. ¿Qué es lo que hay disponible en este momento en Perfect Play? Que tenemos llaves aquí para poderlo ver. Está un estudio, el común que siempre tenemos, y un estudio penthouse con el área privada. ¿Ese está disponible también? Está disponible. Ves que siempre lo grabamos por fuera y siempre decimos que hay algo.
y cómo son los estudios, pero ahorita vamos a verlo por dentro cómo son. Ahora vamos a ver un estudio. ¿Queda alguno disponible en el estudio normal? ¿Estudio normal? Sí. Bueno, pues son de 40 metros cuadrados, se entrega amueblado y equipado y lo vamos a ver, ¿a que sí? Entrega inmediata. Venga, pasillo. Este es el departamento. Y así lo entregan. Lo entregan totalmente amueblado y equipado. La cocina la tenemos aquí justo en la entrada, una cocina italiana. Muebles muy buenos, italianos. Tenemos justo aquí a la derecha el baño. El baño se ve espectacular, porque la luz no está encendida ahora. Pero se ve muy bien, así tal como lo veis se entrega. Para no molestar lo que es la visita, tenéis aquí el closet. Este es el sofá que entregan, pero aquí te entra un sofá cama, prácticamente un sofá de 3 piezas, te entra perfectamente, así podrías tener 2 personas más en el estudio. Aquí para que puedas comer. Yo le pondré una televisión porque la televisión no va incluida. Te entregan aire acondicionado. Por ejemplo, El suelo de mármol, ya lo veis, igual como en lo que es el baño. La cama king size, una buena cama. Todo como lo estáis viendo. Y una pequeña terraza que tenéis para que disfrutéis de una buena estancia. Este departamento, este estudio está situado, como habéis visto, al lado de la Quinta y al lado de la 10ª avenida. Estamos muy cerquita del mar, muy cerquita de la zona de ocio y muy cerca de todo. También el ayuntamiento y todo está cerca. Vamos a subir a otro departamento que es un departamento penthouse que también está disponible. Este en este momento lo podéis tener por $185.000 y se entrega el pago inmediato porque ya se entrega. No se puede hacer un pago a largo plazo, eso ya tendría que hacer el préstamo hipotecario. Bueno, vamos allá al siguiente. Estamos ahora a la entrada de un penthouse, es el 512 que está disponible. Este penthouse es igual como un estudio, tienes tu cocina en la entrada, italiana, tienes tu baño, igual como hemos visto abajo, tienes sus 40 metros cuadrados, igual, son 40 metros cuadrados lo que tienes. Yo esto lo cambiaría por uno de 3 plazas, como ya he comentado. Tienes el cruce aquí, tienes aquí cama inside. En este caso el estudio, aparte de que tengamos ahí el aire acondicionado, aquí pondrían la televisión. Esta es la escalera que hay para subir a tu roof. Aquí tienes una pequeña terraza y las vistas que tenemos, pues tienes vistas al mar allí, a la derecha. Pero vamos a ver luego desde la parte de arriba. Aquí mismo ya desde la parte de abajo, todo esto de aquí tiene vistas al mar. Esa es la 10ª avenida y aquí debajo, eso de ahí es la 5ª avenida. Vamos a ir a la parte de arriba, vamos a subir por las escaleras. Y para que veáis que subo con vosotros, vamos a ver cómo es la parte de arriba. Aquí voy a parar un momento la cámara. Ahora que estoy aquí en el penthouse, ¿cuánto vale este penthouse? $350.000. Bueno, eso para que lo sepan, ¿eh? Entonces aquí tenemos el penthouse, que es lo que estáis viendo. Una pequeña alberca que tenéis aquí, con camastros. Tenéis aquí la pequeña alberca. Eso es la quinta alegría. Ahora va a bajar para abajo, Alan. Y desde aquí arriba podemos ver que también tenéis un baño aquí a la derecha. Esa es la puerta que te irías al roof principal del edificio sin necesidad de salir. Y también pueden entrar tus visitas por ahí. Esta es la parte que tendrías para acomodarte en caso de tener una fiesta o algo. Pero en caso de que tú tengas visitas y no quieres que entren a lo que es tu departamento, pues tus visitas pueden entrar por acá y te pueden hacer la visita. Y también por acá, ahora está cerrado y esto también está cerrado. Y esto sería un pequeño baño. Pues esta es la sensación que tenemos de estar en este penthouse. Oye, le estoy comentando a la gente que en caso de que quieras intimidad para que no entren en tu estudio, las visitas que tuvieras, que a mí montas aquí una pequeña fiesta, pueden entrar por aquí. Que te quieres ir al roof principal, también vas por ahí. Sí, claro, tú puedes salir a las áreas comunes, pero en las áreas comunes no pueden entrar a tu espacio, menos que tú le abras la puerta. Pues nos vamos para abajo, vamos a las áreas comunes. Vamos. Bueno, pues aquí subiendo, llegamos al roof. A mí este roof me encanta. Mira qué vistas además tenemos todos los días. Es una pasada. Vaya vistas. ¿Habéis visto el mar como se ve hoy? Se me ha olvidado que trajera el dron, Alex. Me hubiera gustado que lo hubiera grabado.
Bueno, pues aquí tienen un gimnasio, aquí a la derecha, y un jacuzzi. No voy a grabar más porque hay gente y no quiero perder la intimidad de las personas. También hay una sauna ahí al lado. El área donde puedes tomarte tu copita. Aquí lo tenemos. Aquí en este momento hay personas y hay que respetar ese tema. Ahí están los baños, ahí está la sauna. Y este es el gimnasio que a mí me encanta porque tiene vistas tanto a la alberca como al mar. Un gimnasio que tiene lo necesario para estar en forma. Y como desde Sor también os he grabado, tenéis Cozumel ahí enfrente, justo ahí enfrente. De momento veo un crucero, pero casi todos estos días he estado viendo 3 cruceros. Ahora mismo veo uno. Cachecito. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Qué bueno. Qué bello, ¿no? Está bonito, está hermoso. Bueno, pues esta es la zona, este es el edificio de Perfect Play y esta es la ubicación de la quinta donde está situado. Es la calle 14 entre la quinta y la 10ª. Y otra de las cosas que dicen muchos es que yo no quiero un sitio tan cercano a la quinta por el ruido y tal. Dentro del departamento no se oye nada. Y mira qué grande es el edificio. Entonces ahí, hemos estado ahí en ese roof de ahí. Nos vamos a ir a Midtown 2 porque es otra buena oportunidad de inversión. En Midtown 2, esto se va a entregar en el mes de octubre. Esta es la entrada al aparcamiento. Este se va a entregar en marzo. No lo he dicho bien, en marzo, lo estáis viendo ahí. Y os voy a grabar el estudio que hay de muestra y el roof, que queda muy bien por dentro. Estamos aquí viendo. Aquí va a ser el elevador. Elevator, but it's not a... Este va a ser el lobby. Okay. Aquí va a ser el lobby. It will be the lobby. Okay. Vamos a mostrar la muestra. Vamos, aquí tenemos el departamento de muestra. Ajá. Ok. Yo voy a grabaros el departamento de muestra. Todavía no está terminado. No está terminado lo que es la cocina, pero se entrega totalmente equipada y amueblada, con los instrumentos adecuados. Aquí tenéis lo que es el baño. El baño impecable, me encanta. Y aquí tenéis para poner lo que queráis. Y ya veis cómo es el departamento. Aquí va a haber un closet. En esta parte, este sofá es el que se entrega. Tú puedes poner uno de 3 plazas porque es amplio. Y esta es la sensación que tenéis si compráis aquí. Son 40 metros cuadrados. Y tal como lo veis, se entrega. Prácticamente sin decorar. Solamente amueblado y equipado. En el equipamiento, pues puede ser, por ejemplo, el aire acondicionado. Esta televisión no va incluida. Todo lo demás sí. Vamos a este departamento. Aquí están todavía, porque esto se entrega el mes de 1 de marzo, se va a entregar. Pues aquí tenéis una cascada entre edificio y edificio. Pasamos de un edificio y pasamos al otro. Mira qué bonitos son. Hoy hemos venido mejor de hora. Esto será una cascada. Y entonces, para ir al roof común, tenemos que ir a este edificio de acá. Y aquí, pues subirías en el ascensor, ¿no? En este caso, como el ascensor todavía no está terminado, porque es esta puerta de aquí, vamos a subir por estas escaleras que vemos aquí. Rosales nos está volando el dron desde acá. Quería que lo volase en el roof, pero nos está volando aquí al lado de la calle. Bueno, pues luego me lo pasa, chaval. Así vamos a poder ver cómo queda la situación aquí. Acuérdate, Alex, que se vea el Walmart, que se vea el ayuntamiento, que se vea la Quinta Avenida, que se vea las playas, ¿vale? Acércate lo que puedas a las playas y me las grabas. Me voy otra vez para allá. No sabía dónde estaba Alex. Yo creía que me lo iba a volar allí. Me voy a ir. Este es el primer edificio con el lobby. Y tal como pasamos el primer edificio, nos vamos al segundo, tenéis la cascada y ahí voy a subir el lobby. Tenemos 2 visitas. Bueno, pues aquí molestando un poquito a los que trabajan. Lo vamos a subir, cuidado aquí. Avisa que tengan cuidado. Esta es una de las plantas, lo del ascensor, y subimos a la siguiente. Vamos a pasar por aquí. Están trabajando un poquito. Es que están aquí su entrega va a ser en su fecha. Y a mí se me nota que me falta el aire, ¿a que sí?
Bueno, el ROV está dividido en la parte de atrás y la parte de adelante. La alberca no es muy grande porque el edificio es estrecho, pero lo que bueno que han hecho es que esta alberca es Infinity con estas vistas al mar. Espectacular. Ahí tenemos baños, ducha. Y ahora cuando llegue Alan le pregunto qué más hay por aquí. Aquí delante tenemos, donde está ese edificio negro, eso es la Quinta Avenida, para que sepáis la longitud que hay a la playa. Aquí donde están las luces de Navidad y eso, esto de aquí es el ayuntamiento y esto de aquí el Walmart y eso es la 30. La situación excelente y el precio que estás pagando excelente también. Un buen sitio para rentar, un buen sitio para vacacionar y hasta para vivir si quieres. Yo aquí, una vez acabado con tus camastros, vas a estar a gusto. Aquí vamos a tener un área con mesas para lo que quieras trabajar online, por ejemplo. Esta será la subida por las escaleras. Aquí tendréis el área de barbecue, por decir algo, de asadero, un área de descanso y el atardecer lo tenemos justo ahí. Se podrá ver el atardecer perfectamente. Eso es otra cosa buena. Esto que estáis viendo delante son los penthouse. Están todos vendidos, ¿eh? Los penthouse con su alberca cada uno, todos vendidos. Este es el edificio, ese es otro. También que os quería compartir. Bueno, os quería compartir que al lado hay una preventa que va a ser exactamente como este, que se llama Midtown 360, y en este momento puedes comprar también a buen precio. Este ya acabado, lo puedes tocar y ya no queda casi nada, y el otro que tenemos aquí al lado, que todavía no ha empezado la obra. Cuando termine aquí van a empezar ahí. Es este de aquí abajo que voy a firmar ahora. Todo este terreno que veis aquí, hasta allá, todo ese es la extensión de Midtown 360. ¿Qué significa eso? Que las mismas vistas que tenéis desde aquí las van a tener los que compren en este desarrollo. Por lo tanto, mira, estoy viendo que hay un crucero, 2, 3 y 4 cruceros en Cozumel. Lo que quería decir con eso es que si aquí se acaban los departamentos, podrás comprar una preventa aquí al lado. Esto es lo que te quería decir, si puedes por aquí. Voy a parar de grabar porque voy a hablar con el cliente. Pues ya estamos bajando del roof. Os voy a poner el vídeo del dron que ha grabado Alex y nos vamos a comer a Casa Sofía, que ya va siendo hora de comer. Bueno, espero que haya gustado. Aquí ya no queda casi nada a la venta, ¿eh? Si estáis interesados, de verdad que merece la pena. $130.000. Se entrega ya. Ya mismo se entrega, en un mes y pico. Sí que merece la pena. Es una buena oportunidad de negocio. Así que recomendable Midtown 2. Poneros en contacto conmigo o con Alan y os podremos dar toda la información que necesitéis. Bueno, hasta dentro de un ratito.
Pues aquí estamos en Casa Sofía, ya sabéis, siempre hay mucha gente normalmente. Está preciosa la tarde, ya lo veis. Y no hay nada como quitarse el hambre en un lugar como este. Me encanta. Bueno, pues aquí Alex que nos va a entrenar un poquito. Hasta luego. Hasta luego, chaval. Nos vemos en la casa. Bueno, por ahí va el chavalote. Dentro de un rato venimos a poner otra vez. Así que vamos a seguir la tarde. El día está siendo, la verdad, que muy intenso. Aquí está el gimnasio. Son las 6:55 de la tarde. Faltan 5 minutos para empezar a entrenar. Pero me voy a ir un momento por la quinta, como hago siempre que vengo por acá, a ver cómo está el ambientito. Si ve a alguien que parece un poquito que me molesta que grabe los desarrollos y tal, acordaros que yo grabo mi día a día. Habrá veces que esté más atento al trabajo, otras veces estaré pues, conociendo playas, cenotes, pero la intensidad de mis vídeos, lo que yo grabo, sinceramente, como son tan largos, tenéis los mismos minutos de playa, de Quinta Avenida, de lugares diferentes, restaurantes, situaciones con personas. Lo tenéis todo, yo entiendo que veáis que se está convirtiendo en algo comercial, lo entiendo perfectamente, pero es que también es mi día a día, es mi trabajo, y aparte mi trabajo es muy importante para muchos seguidores que quieren venir aquí a la Riviera Maya y conocer cómo puede hacer su inversión o la compra de su vivienda. Entonces yo considero que lo estoy haciendo bien. Habrá veces que veréis más veces playas, cenotes, circunstancias, viajes, y otras veces veréis más desarrollos, pero siempre como el día de hoy que hemos empezado en la playa y no hemos ido con Azael, estamos conociendo lo que te puede decir un asesor financiero, muy importante para vosotros. También hemos paseado con unos clientes que no lo he querido enfocar por desarrollos. Ahora mismo vengo al gimnasio y enfoco la quinta, cómo está el ambiente en estos momentos. Todo eso es la verdad del día a día aquí en Playa del Carmen. El día excelente. La temperatura ideal, ojalá se mantuviera esta temperatura todo el año. Está uno a gusto, no, lo que sigue. Y yo espero que todo esto que hago a más de uno de vosotros os sirva a tomar decisiones. Sintáis que podéis estar aquí. Más de uno me confeséis que habéis venido aquí a vivir o a comprar porque veis mi canal. El 100% de las preguntas no creo que haya nadie que las pueda responder, porque cada situación, cada familia, cada forma de pensar es diferente.
pero sí bastantes preguntas de las que os hacéis, os puedo ayudar. En este momento ya veis, está por aquí bastante gente paseando. De verdad que estamos bastante bien. Ya sentís el ambiente que hay. Y yo en un momentito voy a dar la vuelta y me voy a ir para el gimnasio. No sé si voy a grabar algo más luego. A mí esta zona me gusta mucho y por eso siempre hablo de los desarrollos que hay aquí al lado. Aquí tenéis el Tom Tower, que todavía está a la venta. Más adelante tenéis May Menezes. Y esta zona la verdad que es espectacular. Ya habéis visto la pista de los roofs que hemos grabado hoy. La pista de dron, donde Alex nos ha mostrado otra zona de playa. Más por el centro, por la parte antigua. En el Toscana Grill, normalmente en los fines de semana, hoy por ejemplo, que estamos a viernes, pues está música en directo, habitualmente, va a empezar más tarde. El local donde trabajaba Miquel, que ya no está, como digo cada día, ya sabéis, lo tenéis en descripción del vídeo, ahí tenéis su teléfono, por si queréis pedirle algún tour. Espero la semana que viene verle y hablar con él. Hoy me estoy paseando un poquito más. Me está gustando el paseo que hago, voy a gusto. Oye, pues para no ser la mejor época del canal, porque ahora mismo no se ve tantas visitas como se veía antes, sinceramente estoy agradecido a todos los que estáis viniendo, me estáis parando y me estáis dando las gracias por el canal. Muchas gracias a vosotros. Ahí con ese sentimiento de verdad que da gusto de grabar y de intentar crecer y poco a poco mejorar. Bueno, yo me voy a parar aquí, voy a dar la vuelta y vais a ver que la misma cámara, el mismo paseo, dando simplemente la vuelta. Es como si tú llegaras hasta aquí y dijeras, bueno, pues ya me quiero dar la vuelta hacia mi estudio, por ejemplo, hacia mi hotel, o me quiero dar la vuelta y volver hasta el gimnasio, ¿no? Que es lo que voy a hacer yo. Sientes que estás visitando la zona que has paseado, que es diferente, y lo vais a comprobar según vaya grabando. Y esta es la gracia que tiene la Quinta Avenida. La Quinta Avenida a mí no se me hace aburrida, y eso que ya llevo 7 años paseando por ella. Es muy raro que yo llegue a la Quinta Avenida y digo, ¿para qué voy a ir a la Quinta Avenida si ya lo he visto todo? No, la Quinta Avenida día a día tiene su porqué, tiene su gente, tiene cosas diferentes. Y lo que dice Mateuno, a mí me gusta ir de tiendas, me gusta ir a restaurantes, o me gusta pasear simplemente. Pues esas sensaciones son muy agradables y más valoradas ahora, ¿eh? Más valoradas cuando yo por ejemplo aquí lo aprendí a valorar mucho más cuando durante 5 meses no nos dejaban entrar en la playa. Prácticamente estaban todos los negocios cerrados, no nos dejaban casi salir a la calle. Eso que te privan de la libertad, eso te ha hecho valorar más simplemente el hecho de pasear, de sentirte con la libertad de me voy a parar aquí, voy a ver esa tienda. Yo no sé si me explico bien, pero más de uno de vosotros creo que lo entendéis. Para mí es salud, esto que estamos haciendo ahora mismo, pasear, andar, mirar. Y si traes amigos y conversas con ellos, pues mejor aún. Y si has pasado tu día en la playa, o como yo, que has hecho una actividad de trabajo que te ha dejado satisfecho, aquí están como bailando.
ahora toca agarrar energía, porque yo la agarro. Ejercitas el cuerpo, la respiración, ejercitas todo y sales con más ánimos. Por si luego no grabo, espero que haya gustado el vídeo del día de hoy. Yo creo que es bastante informativo y viendo cómo estamos el día a día de hoy. Hoy 14 de enero, viernes 7 y 5 de la tarde en este momento. Y me voy aquí arriba. Alex, terminado el entreno, está en casa.